Muy buenas tardes. Nuestra jornada de la tarde de hoy en tertulia sobre filosofía de la ciencia. Nuestra temática o la lectura que nos hemos propuesto trabajar en la jornada de hoy se titula Sociología después del giro de la movilidad. La autora es Mimi Scheller. Quiero decir que esta es una sección o un apartado del libro que la autora como tal trabaja con otros autores, en la cual pues las movilidades es uno de los temas, o bueno, es el tema sobre el cual gira este documento y pues una de las secciones, como ya lo mencioné, el texto específico sobre la sociología después del giro de las movilidades, y esto es una continuidad con respecto a nuestro encuentro de la semana inmediatamente anterior, donde se tomó en cuenta el tema de las movilidades en razón a una perspectiva que va tomando la sociología, y es para contextualizar a quien esté viendo o escuchando esta grabación, que en la filosofía de la ciencia, pues ya en los últimos tiempos, hablando de los años de 1990 en adelante, la filosofía de la ciencia también tiene otros campos de investigación, otros campos de trabajo, en los cuales uno de ellos ha sido tenido en cuenta como el tema de las movilidades, y por ello este manual. ¿Cuál es la razón de esta investigación o de hacer o tomar en cuenta este tipo de investigaciones? Consiste en cómo precisamente la misma filosofía de la ciencia entra en esos cambios o en esas perspectivas de cambio que también está teniendo las diferentes disciplinas o campos de investigación en la ciencia, lo que hace que la mirada se ponga en otros lugares, en otras perspectivas, y en ese caso, por ejemplo, en lo no humano, en las transformaciones, es decir, en cambios que la misma ciencia al interior de sí misma se ha dado, y en particular aquí para el tema de la sociología. Mimi Scheller, pues junto con Peter Adey, David Wiesel, Kevin Hannam, Peter Merriman, han construido este texto o han producido el texto en mención, y de allí que se hayan interesado por tener la mirada en esos aspectos que hoy la sociedad, con la perspectiva de la globalización, con los cambios de investigación, pues uno de esos temas en los cuales se han enfocado ha sido el tema de las movilidades. En ese caso, entonces, toman en cuenta que las movilidades también nos llevan a ver como temas de frontera, a hacer que la ciencia misma toque como esos límites sobre los cuales de pronto no se han visto como un tema de investigación científica y que estaban ahí presentes, pero que ahora toman otra perspectiva. De esto entonces dice que se generan otro tipo de preguntas que les permiten ver el mundo de una manera más compleja, más sutil y con otros elementos, como por ejemplo cómo han alterado las movilidades, la estructura de la sociedad, de la economía, cómo han provocado diferentes prácticas regulatorias y gubernamentales, entre otras preguntas. Y esto lo planteo pues como para hacer la apertura a nuestras participaciones en el día de hoy, y que nos pueda ayudar a entender el porqué de este texto y cómo nos ayuda también a tener una visión más amplia sobre las investigaciones que hoy se adelantan. Entonces, abro con esto el espacio para que comentemos entre las personas que estamos presentes. Bueno, muy bien. Deseo preguntar si se me escucha bien. Sí, sí, señor. Perfecto. No, pues lo que se puede decir a partir del texto de Mimi Scheller es
hace notar que la sociología tradicional, la sociología de base positivista o de base también comprensiva como la de Max Weber, la positivista en la perspectiva de Durkheim, tienen unas concepciones acerca de los objetos de estudio que son de manera muy clásica, basadas en entidades que se construyen teóricamente, y a partir de esa construcción teórica se hacen las indagaciones empíricas. Pero para el caso de las movilidades hay un giro que es justamente el que denominan giro de la movilidad, que implica que ya no se trabaja sobre constructos o entidades de tipo abstracto, digámoslo así, de orden teórico, sino que se observan en dinámicas de fenómenos que se ven que son recurrentes, que tienen unas transformaciones, emergencias súbitas, y ese tipo de cambios señalan o invitan a estudiar los componentes de la sociología desde una perspectiva distinta a la que se ha tenido hasta el momento, ya sea de manera positiva o de manera hermenéutica, que han sido las dos grandes tendencias en sociología. Y el punto que trata también es el hecho de qué es lo que vamos a entender como movilidad. Porque el concepto de movilidad también es un concepto que puede tener una abstracción. Se puede tomar desde el punto de vista abstracto, aunque también se puede utilizar desde una perspectiva de uso cotidiano del habla para entender que son cambios, transformaciones de todo orden. El asunto es que dice Mimi Scheller que la sociología clásica llegó a hablar de algún tipo de movilidad, y era básicamente la movilidad de estrato social, a partir de unos trabajos que en el año de 1927 había hecho Sorokin en la Unión Soviética, y que de allí pues sociólogos norteamericanos después lo tuvieron para poder hablar acerca del ascenso social o movilidad social en materia de tipo socioeconómico. El punto es que la movilidad adopta, parece ser, unas formas más sofisticadas, porque no es simplemente el desplazamiento físico de personas o el desplazamiento físico de objetos, tiene que ver con desplazamientos de distinto orden. Por ejemplo, los flujos de información son un tipo de desplazamiento que no necesariamente están implicando desplazamientos geográficos. Entonces, pareciera ser que la noción de movilidad, de movimiento, sobrepasa lo que, llamémoslo así, habitualmente pudiéramos denominar cambio de sitio o cambio de situación, y toman otras perspectivas. Otra manera de verlo es, por ejemplo, que muchas de las actividades humanas asociadas con los fenómenos que Bruno Latour señaló sobre las redes o asociaciones de actantes y actores, es que se constituyen también unos movimientos en relación con los flujos de artefactos, de materias primas, de individuos, inclusive de los transportes, incluso del turismo, que hace que entonces se haga una construcción de relaciones, de asociaciones, donde la constante es la movilidad, la transformación, el cambio. Y hay por ahí otro artículo donde se hablaba, por ejemplo, una pizza hawaiana no es una pizza hawaiana, a pesar de que se le dé el nombre hawaiana. Las piñas pueden venir de Centroamérica, la harina puede venir del trigo norteamericano o el trigo de
Ucrania o de Rusia, o las especias puedan venir de la India. Puede ser que la salsa de tomate tenga que ver con tomates californianos que han sido tratados o procesados industrialmente, etcétera, etcétera. ¿Eso qué significa? Que los productos y los servicios tienen una combinatoria de movilidades de los mismos elementos que configuran el producto, además de unos actantes, es decir, unos dispositivos que pueden intervenir, que tienen procedencias diferentes y donde hay unos ensambles, y siguiendo ahí como una idea de Gilles Deleuze, donde hay articulaciones de artefactos o de partes de artefactos que tienen orígenes disímiles en el sentido geográfico y que se ensamblan con el propósito de generar una transformación, que en este caso sería una transformación de un elemento o de varios elementos que configurarían un producto final que fuera una pizza, por ejemplo. Se me ocurría eso. Entonces, parece ser que el concepto de movilidad es un concepto que es más complejo de lo que pudiéramos pensar en términos de transformaciones o de desplazamientos de lugar. Bueno, eso sería con lo cual inicio yo mi intervención. Muy bien, pues en esto que tú estás mencionando también uno podría decir, bueno, es una categoría como tan genérica y como si fuera en abstracto, pero también yo lo veo por el lado de cómo un significativo número de universidades han convertido esta temática en, digámoslo así, en un paradigma, en una matriz disciplinar donde los centros de investigación se han interesado por ello. Bueno, aquí mencionemos algunas de ellas como las redes e iniciativas de investigación creadas, por ejemplo, por los centros de investigación de la Universidad de Lancaster, el Centro de Movilidad y Estudios Urbanos, CMUS, la Universidad de Aalborg, el Centro de Estudios sobre Movilidad de Technische Universität München, Laboratorio de Sociología Urbana, en la École Polytechnique Federale Lausanne y otros centros de investigación. Esto, ¿por qué lo menciono? Y puede parecer como de poca monta. Resulta que ahora que los ejercicios de investigación se miden en relación al número de artículos, los centros de interés, los grupos que están vinculados, es decir, hay toda una infraestructura alrededor de la investigación que ya también internamente lo que podemos decir aquí hay unas movilidades también porque integran organizaciones, universidades, personas e investigadores como tal, grupos de investigación, y lo que va mostrando es que es de tal interés o de tal envergadura que ha reunido grupos de investigación de diferentes partes del mundo, Estados Unidos, de Canadá, de América Latina, por ejemplo. Entonces, ¿esto qué muestra? Que esa red de cosmomobilities, como lo llaman aquí, lo que va mostrando es que el interés se vuelve de tal envergadura que sobrepasa ese criterio que teníamos tradicionalmente en las universidades de ver la cátedra, por ejemplo, de sociología humana o la cátedra de geografía humana, como fue mi caso, y empieza a correrse la frontera hacia esos ejercicios de investigación que tocan con todo lo que tú estás mencionando, desde la movilidad de la producción agrícola, pasando por la industrialización, pasando por software. Lo que hace con ello es que nos permite ver a los fenómenos en el sentido de esos ensamblajes, hablando en el lenguaje de Latour, que integran tanto esos sistemas humanos como los sistemas no humanos y hace ver es una red de relaciones, lo cual lo hace más interesante en la medida en que transforma nuestra perspectiva tradicional que teníamos en las universidades de cómo veíamos los problemas, que los veíamos era a partir de objetos tipo problema bajo la perspectiva de un fenómeno objeto de investigación, y aquí yo veo que ya nos hace correr esa perspectiva y ahí es donde le veo pues un sentido de carácter epistémico más amplio, donde eso indica que también el por qué vienen las inversiones de tipo de las organizaciones mundiales que hacen
su inversión a este tipo de investigaciones, por qué las publicaciones en estas áreas se vuelven tan importantes, tan interesantes, dado el impacto que llega a tener la red de ciencia, tecnología, sociedad. Es pues tomando este elemento. No sé si quiere comentar algo Armando o Francisco, y ya sabemos pues que Estela nos irá indicando en qué momento ella por su chat nos dirá algo. Armando. No, pareciera que no. no. Hola, hola. Sí. Sí. No, pues aquí estoy viendo que hay una, bueno, buenas tardes primero que todo. Buenas. Estoy viendo acá que hay como una crítica al entendimiento o a la forma en que los sociólogos han entendido la movilidad. Y parece que la movilidad lo que pasa es que ha tenido como un carácter evolutivo y, digamos, se han desarrollado muchos sistemas de observación pues que son, digamos, como más contemporáneos, y que la sociología definitivamente se ha quedado como por allá, como rezagada en un rincón, sin tomarlos en cuenta. Es como la primera cuestión que anoto acá. Habla de una sociología renovada, por ejemplo, y que en esa sociología renovada, que hay una primera sección que se refiere a la historicidad, y habla de la movilidad o la inmovilidad del poder, que me parece muy interesante, ese tema y sobre todo en la actualidad que estamos viviendo. ¿Hay movilidad o hay movilidad en el poder? Y lo interesante que puede ser eso. Y la otra que dice que hay unos, es, digamos, la segunda sección, que ellos dicen que hay escalas de micro y macro en relación con los enfoques fenomenológicos, que son los macroenfoques más amplios de estructuración de sistemas y cambio sociotécnico. Me parece que eso es como la pepita de oro que hace que digamos que la movilidad se convierta como en un tema, como decía, que sea así, de estudio. De estudio. Entonces, bueno, no sé, ante eso, ¿qué podemos escuchar por allá? Bien, de lo que Astrid señalaba y de lo que ahora indica Armando, se puede mirar lo siguiente. Astrid planteaba que había unas posibilidades de ampliación epistémica para la comprensión de los fenómenos que tienen que ver con lo social o la sociedad en términos de objetos de estudio. Y el hecho de plantear las situaciones de transformaciones o de cambios hace que pueda ampliarse esa base de comprensión investigativa y búsquedas de unas formas de ver las cosas distintas. Yo agregaría algo que no lo hemos tocado y que no lo toca el artículo, y es el hecho de la base ontológica de la movilidad. ¿Cuál habría una base ontológica de la movilidad? Yo hace un tiempo diría que no, a partir de que pareciera que la movilidad no implica un objeto en sí mismo, sino que es una serie de transformaciones. Pero recuerdo que un colega, filósofo él, Henao, de la Universidad de El Bosque, señalaba que hay que entender que la ontología ha tenido también transformaciones y que la ontología no habla estrictamente de seres estáticos, sino que se ha venido desarrollando unos conceptos de ontología en términos fluídicos. Incluso lo relacionan con el concepto de la fluidez u acuosidad de la era contemporánea, donde todo se licúa, por eso se llama sociedad líquida. Es un concepto muy relacionado con la posmodernidad y por lo tanto la movilidad podría considerarse como una dinámica licuosa de el propio ser de la actividad humana,
y que en esa medida ya no estaríamos hablando de seres estáticos, sino de unas dinamicidades que son seres fluyendo, seres transformándose. Y en ese sentido es seres transformándose en todo tipo de cosas. Y esa transformación en todo tipo de cosas sería la movilidad. Y que de todas maneras sería un ente abstracto que lo que hace es sintetizar todos los tipos de transformación y movilidad que se puedan encontrar. Entonces estábamos viendo que ese tipo de cosas se podría dar y me parece bien interesante pues analizar el tema. Pero entonces en ese sentido lo que dice Armando, o sea, aparte de verlo como un problema de investigación, también tendría que ver es como con otra forma de plantear cómo abordar los problemas del conocimiento científico. Y hay otro tema ahí que me parece interesante, es que uno habla de la movilidad, ¿cierto? Y no sé, tal vez por este tema de la industria cinematográfica en el mundo en que yo vivo, que digamos que todo es acción, siempre es la acción. O sea, que definitivamente el mundo, en todos los niveles y a los niveles más insospechados, hay acción, siempre hay acción y transformación. Entonces, no sé si eso aporta para ir abonándole al concepto de movilidad. Pues recordemos que movilidad, advierte Mimi Scheller, no se refiere exclusivamente a desplazamientos geográficos, sino a cambios, transformaciones. Por supuesto que hay flujos que pueden ser flujos migratorios y no necesariamente humanos, sino migraciones de múltiples cosas. Y que las cosas que están caracterizando la manera de ser de la época posmoderna es el hecho de que hay mucho movimiento, que hay mucho movimiento en todos los ámbitos y entonces que es preferible estudiar los fenómenos de la sociedad en los términos de los muchos movimientos que se pueden encontrar. Y si nos dedicamos a observar qué tiene que ver con lo que es lo humano, con lo que es son las relaciones entre sujetos que implican vínculos, transacciones, pues encontramos que hay muchos elementos que tienen que ver con las transacciones económicas, las transacciones bancarias, financieras, las transacciones de elementos de la industria, para la construcción, para el desarrollo tecnológico, implican movilidades. Y movilidades no solamente físicas, sino movilidades de dinero, movilidades de crédito, movilidades de conocimientos, movilidades de certificaciones, por ejemplo, de tipo profesional, movilizaciones de patentes, o sea que todo como que se vuelve dinámico y ya no son cosas estancadas en cajones, sino que son fluidos. Por eso hablábamos de una acuosidad de la dinámica de lo social. Estela, que levantaste la mano. Gracias, Francisco. Yo tengo aquí una pregunta y sería, ¿cuál es la diferencia entre movilidad y desplazamiento en el concepto de desplazamiento que tenemos los colombianos? Ya, es fácil. Desplazamiento se puede ver desde la sociología tradicional, que es el desarraigo de una población de un determinado lugar y entonces le toca migrar hacia otro lado por obligación, ¿sí? Ese sería desplazamiento. Pero aquí la movilidad es un concepto mucho más amplio. Es un concepto que está muy relacionado con las características que están teniendo las actividades humanas en el presente siglo y desde mucho antes, indudablemente, sino que no haya habido como la visión, los anteojos para ver que los seres humanos tenemos muchas transformaciones y movimientos en todas nuestras actividades. En ese sentido, el desplazamiento sería una forma de movilidad dentro de las miles y miles que puedan existir.
Pero esa movilidad, ese desplazamiento también va a implicar una movilidad social, porque generalmente vienen a formar círculos de miseria alrededor de las ciudades y ahí también un cambio social. Eso no, nadie discute eso es cierto. Es que aquí el concepto de movilidad, lo que pasa es que pasa de una visión muy tradicional que era de estar de un estatus y pasar a otro, que sería esto que me estás diciendo, a que todo tiene una transformación, dentro de las cuales eso que tú estás señalando es una entre cientos de miles que puedan tener los conjuntos humanos actualmente, hablando para no hablar del concepto sociedad, porque ese es un concepto muy clásico. Pues en ese sentido, lo que tú estás diciendo, Francisco, la misma autora plantea unos ejemplos, como el caso de las personas que ahora trabajamos en la casa, en el teletrabajo y todo, y que durante muchos, digamos, tiempo en lo tradicional se había entendido que movilidad era trasladarse geográficamente. Ahora sucede que en corto tiempo podemos estar a través de estos sistemas de interfaz virtual, conectarnos a la vez con muchas personas, con muchos lugares y estar a la vez en muchos sitios, y entonces de alguna manera nuestro cerebro, nuestra forma de entender, nuestra forma de concebir lo que antes habíamos entendido que tenía que ser transportándose por una avión, por tierra, ahora es la movilidad en el sentido del pensamiento. Todo lo que construimos ahora en estas relaciones, como lo que estamos haciendo a través de nuestras tertulias, cuando nos encontramos, por ejemplo, que entra Roberto, que está en otro país, tú, Estela, que estás en otro país. Aquí estamos también generando un tipo de movilidad porque estamos transformando nuestra forma de entender un problema cada vez que nos encontramos para hablar en la tertulia. Entonces no necesitamos de ir geográficamente a un lugar, sino de encontrarnos con otras perspectivas, y aquí hacemos una movilidad en el pensamiento para ejemplificarlo. Sí, claro. A mí me preocupa mucho es que de alguna manera como que se quiere, es un término que lo quiere abarcar para tantas cosas que llega el momento en que lo desvirtúa, me da la impresión. Pero la pregunta sería, Estelita, ¿lo desvirtúan con respecto a qué? ¿Cuál sería el término virtuoso de movilidad? Pues es que yo ya llegó el momento en que estaba al final de la lectura y yo ya veía que lo iba ensanchando y me decía, oiga, pues sí. Pero ya cuando empieza a meter el trabajo virtual desde la casa y lo empieza a meter dentro de movilidad, pues es que yo realmente no sé si eso sea movilidad. Porque es que estamos hablando de una, es decir, ya siento que quiso abarcar tanto que llega el momento en que queda un término muy difuso. Porque entonces movilidad me sirve para todo, para muchas cosas. Me sirve para el trabajo en la casa, me sirve para ascensión y descensión social, me sirve para la traslación física de los seres, me sirve para el desplazamiento forzado. Sí. Esa es una duda, ¿no? No, pues la duda es porque seguramente tú estás bastante, digamos, como adecuada al concepto de movilidad como lo ha traído clásicamente la sociología ya sea positiva o la sociología comprensiva. Hablo de la sociología clásica de Durkheim, de Talcott Parsons, la de Max Weber, que hablaban de movilidad social como cambio de situación social y de movimientos geográficos. Pero es que aquí movilidad ya implica es transformación, sea de movimiento o sea de cambio de cosas. Entonces el concepto se amplió, sí, en eso tienes toda la razón, se amplió. Entonces, por supuesto que lo desvirtúa desde la perspectiva de la sociología clásica, pero adopta unas formas que son totalmente diferentes, que son unas formas de operar distintas, y que en ese sentido pues hace que lo que se observaba en la sociología clásica, en esas otras formas de sociología posmoderna,
pues no se ven. Ahora, aquí no estamos juzgando de que qué es deseable y qué no es deseable. Estamos hablando acerca de las características que tienen en este momento, pues, esas formas de interpretación de la actual sociología, de la sociología contemporánea, sin que eso implique que los conceptos clásicos de la sociología tradicional no se mantengan. Pues claro, porque siguen habiendo múltiples centros de estudio, facultades y comunidad académica que lo sigue viendo de manera clásica. Pero hay unos nuevos, llamémoslo así, actores en términos de organizaciones y en términos de instituciones, en términos de investigadores, que están generando, digamos, como un giro, la construcción de un paradigma de estudios sociológicos basados en el concepto de movilidad, así como en filosofía de la ciencia y en filosofía en general. En los años 20 del siglo pasado hubo un giro lingüístico, donde ya la filosofía no se trabajaba en términos de las ideas, sino en términos del uso del lenguaje. Es algo como eso, análogamente hablando, lo que le está pasando a la sociología contemporánea. Es más o menos lo que me parecería, te podría decir, Estelita. Pues la misma autora dice esto y lo voy a leer, me parece que es como clarificador. Vale. Mira, dice, el nuevo campo de la investigación de movilidad efectivamente vuelve a unir subcampos especializados que habían sido desalojados de la investigación sociológica, incluyendo la movilidad espacial de humanos, no humanos, objetos, la circulación de información, imágenes y capital, incluidas las teorías críticas de las implicaciones afectivas y psicosociales de dicha movilidad, así como el estudio de medios físicos para el movimiento, como las infraestructuras, los vehículos y los sistemas de software que permiten realizar viajes y comunicaciones. Me parece que ahí está integrando esos diferentes niveles donde ahora se entrelaza lo que ella dice como subcampos de la sociología, que antes de pronto no habían quedado sino rezagados y ahora los integra. Creo que sí, Armando. Sí, no, es que yo estaba viendo también que lo más probable es que, como decía la frase ahorita, ¿no? Es un nuevo campo de investigación. O sea, yo creo que nosotros siempre han sucedido cosas, como yo decía ahorita, la acción, siempre accionamos, etcétera, pero cuando se habla de la movilidad y se le coloca, digamos, esa etiqueta, quiere decir que todo en el planeta se mueve, ¿no? Nosotros, una de las cosas que me gustó cuando estábamos en este tema de la filosofía de la ciencia fue encontrar que hay un campo relacional y que definitivamente todo se relaciona lo uno con lo otro, en fin. En cambio aquí, por ejemplo, en este momento, sucede que la movilidad, que también, digamos, es la movilidad de una relación a otra, etcétera, pero el término movilidad me parece que nos coloca como en una esfera desde la cual comenzamos a medir que cualquier acción que nosotros hagamos, cualquier pensamiento, está provocado, digamos. Entonces hay una movilidad, o sea, lo que yo estoy pensando al principio de esta tertulia hoy, al final de la tertulia, pues voy a tener un cambio o una apreciación distinta o ampliada, etcétera. Quiere decir que hubo una movilidad. Entonces digamos que la movilidad, el término movilidad, se vuelve de alguna forma un concepto moderno y como un campo de investigación moderno desde el cual podemos comenzar a mirar las interacciones de cualquier actividad que hay en el mundo y entre los seres humanos. Y hay un asunto que me parece que resulta, digamos, vital, es que ver que, digamos, que todo este asunto de la movilidad pues es de una complejidad social enorme, y que ahora tenemos los artefactos, y que los artefactos ahora además, ¿no? que se han ido movilizando ellos mismos, ahora son una red de artefactos que interactúa con los humanos y que estamos hablando ya de infraestructuras de movilidad hacia el futuro. Entonces me parece muy interesante.
Eso es lo que estoy entendiendo por ahora. Sí, Armando, hay una cosa que yo quisiera pues acotar, contribuyendo a lo que acabas de decir. Este concepto de movilidad no es que sea un concepto moderno, es un concepto postmoderno, porque justamente la movilidad moderna es la movilidad a la que se refería Estela, justamente, que estaba vinculada con la movilidad social que Mimi Scheller señala en su texto. Esto es más postmoderno. Justamente en estas épocas del siglo XXI sería. De resto, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú planteas, que son formas nuevas de ver cómo los cambios y transformaciones humanas se pueden mirar de una forma distinta y abordar investigativamente de una manera distinta. Además de eso, yo quisiera anotar que incluso el concepto de movilidad se ve también tocado por las ideas del giro lingüístico, porque el asunto es que si uno se queda desde la perspectiva de la idea de movilidad, la idea de movilidad tiene una ontología en sentido clásico, pero si lo asumimos desde la perspectiva del giro lingüístico, específicamente de la utilización del concepto movilidad por el uso de la expresión en los juegos del lenguaje de la época actual, entenderemos que, por supuesto, esa movilidad es otro tipo de cosa distinta a la que se concebía cuando estábamos en el modelo modernista de la sociología, en un enfoque fijista del concepto con respecto a un ente o evento que denominábamos movilidad. Este es una especie de análisis metafilosófico sobre el mismo problema de la movilidad. Estela, sí. ¿Quiere hablar? Pues, y precisamente por eso es que, no sé, pienso que se debería de acuñar otro término, pero sí va a representar una posmodernidad, pues no puedo estar utilizando estos términos tan viciados, tan cargados de ciertas, pues yo creo que es por mi deformación de formación. y sí debería de haber como, no me acaba de cuadrar la idea de que siga utilizando el mismo término movilidad para abarcar tantas cosas y para abarcar otros espacios diferentes, por ejemplo, de la posmodernidad a la modernidad. Entonces, esa es la parte, a mí me gustó, o sea, independientemente de todo, sí me gustó el artículo. Lo único que yo le vi como un fastidio para mí fue en la parte de que este término quería abarcar todo. Y yo sí pienso que esto está haciendo precisamente ese cambio de paradigma, pues tiene o que acuñar términos o que por lo menos definirlos muy bien, ¿no? Porque es que no está delimitado, está amplio, y ahí le voy metiendo como en un saco de papas, de manzanas y de frutas, y no sé. Claro, mira, es que ahí es donde se ve, por ejemplo, yo no diría la deformación que tú tienes, sino la formación en el paradigma que te formaste, porque tú estás hablando justamente desde la perspectiva analítica de la ciencia, en esa perspectiva del Tractatus Lógico-Filosóficus, donde tratas a que a cada ente del mundo se le asigna una denominación, pero justamente en el Wittgenstein II, que tiene que ver con las investigaciones filosóficas, señalan ya que eso no operaría, sino que operaría que el significado de las cosas o de los hechos o de las dinámicas está en función del uso del lenguaje que se le dé en el momento. Y justamente eso es lo que está pasando ahora en la sociología contemporánea, en esa sociología posmoderna, en el cual movilidad se transforma totalmente su significado por el uso y por el tipo de investigaciones en los cuales se utiliza ese término, que cambia totalmente su relación con el concepto de movilidad que había en la sociología clásica. Creo que es evidente esa transformación y por eso hacía ese análisis metafilosófico al cual tú me replicaste, porque es indudable, ¿no? Es indudable que ese tipo de cosas se presentan. ¿Y por qué? Porque tenemos unas limitaciones en el lenguaje, unas limitaciones también en el uso del lenguaje. Es cierto, Estela, que podríamos construir un neologismo para diferenciar el concepto que hubiese en la sociología clásica
del concepto que pudiéramos utilizar en la sociología posmoderna, pero el uso dentro de las comunidades académicas de la sociología posmoderna se quedó con el concepto de movilidad, y ese concepto pues se acuñó a todas esas otras dinámicas de las cuales Astrid, Armando han venido hablando. Entonces eso sucede y es como un drama, como una tragedia griega que tenemos en el uso del lenguaje. Nuestra práctica del lenguaje nos lleva a ese tipo de cosas, Estelita. Hay un asunto que me parece que cabe aquí, y es que pues en lo que hemos visto nosotros, siempre las teorías están cambiando, ¿cierto? Y siempre hablamos de que las teorías cambian y que duran un determinado tiempo hasta que llega alguien y las cambia. Y entonces me parece que el término movilidad es como más adecuado. ¿Por qué? Porque quiere decir que las teorías siempre tienen movilidad, siempre se van a transformar. Entonces, dentro de eso, digamos, digamos, ese terror que hay hacia el cambio, ¿no? Que dice, no, es que eso cambió, o lo que puede pasar ahorita en el país. No, es que esto tiene que cambiar. No, es que debemos tener una movilidad, porque lo más saludable es la movilidad de un estado hacia otro, o por lo menos estar, digamos, siempre muy ubicados en cuanto a la movilización, en cuanto a las nuevas posibilidades para enfrentar las situaciones que se viven en la actualidad de un modo distinto, y no estar, digamos, detenidos en que hasta que no llegue alguien y nos manifieste una teoría X, no vamos a poder movernos, porque las cosas son así, deben ser así y deben seguir siendo así. O sea, pues, digamos que en eso lo establecido comienza a ser, digamos, como una falla, sobre todo teniendo en cuenta que el planeta en general se está movilizando hacia caminos que realmente no conocemos, y lo que sí es evidente es que las cosas se están movilizando. Muy probablemente hay cosas en las que no estamos, digamos, absolutamente, no sabemos cuál es el norte, por decirlo de algún modo, pero sabemos que nos estamos movilizando y que debemos movilizarnos. Entonces me parece que en términos de ciencia y de la movilidad social, y en términos, digamos, además conceptual, la movilidad se vuelve una forma explicativa muy interesante y como, sí, muy acorde con los tiempos. Sí, claro. Buenas tardes al doctor Héctor, que hoy nos acompaña. Es una maravilla volverlo a tener acá. Buenas tardes, ¿cómo se encuentran ustedes? No, muy bien y muy contento de volverlo a tener con nosotros. Muchas gracias. Bueno, me tomé un espaciecito para poder entrar y participar y escucharlos y seguir aprendiendo. Yo sé que ustedes han sido muy disciplinados y juiciosos. Luego los dejo que sigan en el debate, que está muy interesante. Ya estoy tratando de contextualizarme. Muchas gracias por esta oportunidad que me abren para conversar con ustedes. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Armando, tú señalabas justamente que hay algo que se da en las sociedades, que es el cambio. Pues es el concepto de Heráclito sobre las transformaciones permanentes que hay en el mundo. Sí, pareciera ser que tenemos como en nuestra conciencia una dualidad entre la seguridad del estancamiento versus el pánico del salto al vacío. Ese tipo de cosas se da en nuestra conciencia, pero lo que sucede es que incluso nuestra propia conciencia también se transforma, a pesar de querer estar aferrada a cosas estáticas. Y el mundo de los hechos, pues es una transformación constante. Ahora bien, hay ciertas cosas que queremos los seres humanos mantener y que permanezcan de una misma manera. Es una tendencia que queremos, digamos, como promover, pero los hechos son totalmente tosudos porque nos muestran cómo las cosas se transforman. Lo que sucedía en Colombia, por ejemplo, hace 20 años en materia de dinámica social, es muy distinto a lo que está ahora sucediendo. ¿Por qué razón? Porque hay una millonada de personas que están por encima
de los 15 años y por debajo de los 30 años, que están constituyendo una masa de fuerza social y de pensamiento que hace 20 años no existía y que hoy tienen una dinámica de operación que es diferente por el uso de unos aparatos e instrumentos, artefactos, que hace que esas vinculaciones de las cuales habla Latour sean mucho más dinámicas y mucho más potentes y efectivas, y que se denota justamente, por ejemplo, en las formas de operación política, que uno se da cuenta que las formas de operación política, cuando los políticos salían a los espacios públicos de las plazas públicas a disertar, se transforma con la disertación electrónica de la comunicación vía mensajes cortos, breves y contundentes que movilizan no en términos de las ideas, sino en términos de los sentimientos. Y una idea comparada con un sentimiento, puede ser que en un momento determinado, a corto plazo, el sentimiento tenga mayor movilidad que una idea. Puede ser que a largo plazo una idea tenga mayor movilidad que un sentimiento. Y entonces ese tipo de cosas pareciera que se están dando de tal forma que las transformaciones, utilizando las tecnologías de la comunicación y de la información, hace que las movilidades en múltiples campos, en este caso de la política que me estoy refiriendo, pues también tienen su manifestación plena, que tienen un efecto, por ejemplo, en la economía, los precios, los tipos bancarios de interés, tienen que ver con el flujo de importaciones, tienen que ver con el estado de ánimo de las personas si creen que el país va para bien o para mal, y así sucesivamente. Y este es un ejemplo justamente de eso que están viendo los sociólogos como la dinámica de las movilidades, donde se integran todos los elementos y entonces ya no se pueden coger los objetos de investigación clásicos, sino que hay que ver como ramales de movilidad, objetos de investigación, de las cuales no hay que teorizar y después investigar, sino que hay que investigar y después teorizar. Pues es que esto que estás mencionando, aunque no lo desarrolla mucho la autora, pero está ahí subyacente, es en la perspectiva de lo que planteaba Habermas, de lo público y de la función. Y si te es posible que nos ayudaras a desarrollar un poquito más la idea, y creo que ahí es donde también podría participar el doctor Trejo en sus conocimientos sobre Habermas y lo público y la función, no sé. Sí, tiene que ver con un asunto del año 1961 de Habermas acerca del concepto de opinión pública en relación con la sociología alemana. Y entonces, pues, el concepto de opinión pública como ese conjunto de formas de ver las cosas con respecto a determinados temas que se hacen masivas, que se hacen colectivas y que hacen que se vean de una misma manera, que tienden a que el comportamiento social sobre eso sea más o menos homogéneo. Hoy por hoy, esa opinión pública sí que es más dinámica, habida cuenta de toda la trama de artefactos que están involucrados en los procesos de comunicación e información, que también son de desinformación, por supuesto. Tiene que ver con eso, Astrid. Ya, porque... Yo veo también ahí un asunto que es un término que me parece que entra perfecto en el tema de la movilidad, es la velocidad y la intensidad a la cual se hace hoy la movilidad. Y eso es derivado, pues yo diría que también en cuanto a lo que son lo que viene ocurriendo desde los medios masivos de comunicación, de los productos de consumo masivo y la traslación, digamos, de historia, de cultura, etcétera. Y, digamos, que esa misma velocidad, o sea, la velocidad con que yo me veo hoy frente al planeta no es la misma con la que me veía hace 20 años. Hoy en día estoy muy cercano con las máquinas, entonces tengo una mayor velocidad, tengo una mayor intensidad de información. Y me parece que de pronto para la gente adulta, pues para la gente adulta por un lado y para la gente joven se ha convertido en estar hiperconectados. Y eso de estar hiperconectados pues también se presta
pues se presta digamos, para un cambio de paradigmas y, digamos, para una forma también de dirigir la opinión pública hacia sitios donde cada cual expresa o tiene una conveniencia. Entonces, lo que me parece es que si tenemos en cuenta ese factor movilidad, velocidad, intensidad con la que están ocurriendo las cosas, pues en términos, digamos, de la actualidad de un país subdesarrollado, pues primero estamos más informados, pero los que no tienen esa capacidad de estar muy conectados, o por lo menos esto que nosotros estamos haciendo de tertuliar acerca de este fenómeno, pues la gente sigue, digamos, de alguna forma, como lo que se presenta hacia afuera, se mueve tanto, pues la gente termina como aferrada a su lugar, pretendiendo aferrarse a su zona de confort, porque es que afuera hay mucha turbulencia, hay mucha velocidad, hay mucho movimiento, hay mucha intensidad, y los niveles de comprensión ordinarios pues se están alterando. Bastante atinado este concepto que está señalando Armando, porque eso está implicando también muchos de los elementos de la desinformación y de la pérdida de capacidad crítica para poder asumir toda esa cantidad de información y tener un mapeo, llamémoslo así, del conjunto de ideas que se puedan estar trabajando. Sí, indudablemente, Estela, hay una inmensa cantidad de entropía en relación con determinado tipo de temas que hace que no se sabe qué sea lo más certero y qué sea lo más erróneo, y toda la gama de elementos entre lo certero y lo erróneo, lo cual pues lleva a que tengamos que avanzar a tientas en muchas ocasiones, o que tengamos que recurrir a lo intuitivo, a la corazonada, para entender qué es lo que está sucediendo, porque o tenemos exceso de información o nos falta información para poder tener cabalmente, digamos, como unos criterios que nos permitan de manera equilibrada entender por un lado y tomar decisiones con respecto a algún tipo de cosa que acontece en la esfera de lo público, en este caso pues de la opinión pública, y sobre todo cuando está fracturada esa opinión pública. Los investigadores en sociología, por supuesto, observan esto con detalle y les encanta a los posmodernos pues ir a los hechos y integrar a la gente para ver qué es lo que está pasando allí, y después hacer la reflexión con respecto a otros estudios que ya se han hecho y con respecto a toda la infraestructura que hay que permite que se dé todo este tipo de transacciones comunicativas o de interacción humana, social, económico, política, porque es que hoy por hoy todo está tejido, es un gran tejido que de pronto no descubrimos si están orgánicamente tupidos, tejidos, o hay una parte organizada, pero hay otra parte que puede estar en caos, como lo señalabas tú, Estela. ¿Algún comentario a este respecto, Estela? Sí, Estela. No, Estela no apareció. Bueno. Ahí meto sí. un asunto que me parece que son dos términos que valen la pena. Y es que, sí, siguiendo lo que acaba de comentar Francisco, digamos que en todo este proceso de globalización se está generando unas prácticas estructuradas de movilidad e inmovilidad. O sea, muchas veces nosotros creemos pues, que toda la información que nos están dando está dándonos una gran perspectiva, una gran idea, etcétera, pero también está sucediendo que nos generan inmovilidad, eso de no saber para dónde agarro, para dónde cojo, qué pienso, qué hago, etcétera, y que eso de alguna forma digamos, si es, digamos, está estructurado, pues entonces, digamos que la gente comienza a reconfigurar su historia, su pasado, su presente, y muchas veces la zona, pues como decía al principio, es estar en la zona de confort, pues es que estar muy metido en su pasado, y entonces las cosas deben ser así, tienen que seguir siendo así, y los cambios que se necesitan para el presente, pues se hacen, digamos, más difíciles, pero igual, con la práctica estructurada de movilidad y movilidad a través de la comunicación, pues digamos que son mensajes
técnicos que dan unos resultados en la práctica. Sí. Bueno, de todas maneras hay momentos como de unos desequilibrios grandes que obligan, así no se quiera, a aquellos que hemos estado en zonas de comodidad, generar saltos al vacío, sin saber qué vaya a ocurrir porque o no tenemos mucha información o tenemos sobrecargada de información que hace que no tengamos suficiente criterio para delimitar exactamente decisiones que sean las más adecuadas. Dentro de los objetos de investigación que la sociología contemporánea pues tiene, pues están estos justamente, porque en las organizaciones sociales, fruto de las interacciones, siguiendo la idea laturiana de la sociología de las asociaciones, pues las movilidades que se dan dentro de esas redes o grupos de redes de asociación entre los seres humanos, a veces llevan a movimientos que no son necesariamente autoconscientes, sino que son empujados por el cúmulo de relaciones de circunstancia y hace que se pierda, digamos, como una autonomía en la capacidad de decidir por parte de múltiples personas y simplemente hay un comportamiento que es de tipo gregario, de tipo masivo. Yo no sé si lo comparten, pero veo eso. Y entonces, por el hecho de no quedar aislado de algo, simplemente se gregarizan con determinado tipo de reacción que la movilidad del pensamiento o de la acción o incluso de los desplazamientos geográficos obliguen a los individuos con respecto a los colectivos. Estela, ¿seguías con la mano levantada o fue que se quedó ahí? No, parece ser que no. Es que yo quiero mencionar algo en relación a lo último que estábamos relacionando con Estela y ella decía, bueno, pero es que en Habermas, según el comentario que puso ahí, es la relación entre lo público y lo privado. En este texto o en la perspectiva que estamos hablando de las movilidades, esa división tan marcada entre lo público y lo privado se desdibuja porque se vuelve lo privado con lo privado. Y colocando un ejemplo de las, digamos que aquí lo categorizan como la localidad red. Esa localidad red, coloquemos este ejemplo tan cotidiano que hoy tenemos entre los jóvenes o adolescentes con los que uno se encuentra. Y es cómo en esos juegos virtuales la vida para ellos como que ya no hay una distancia entre el juego y su mundo real. Por eso vemos que varios de ellos se laceran, se hacen daño, porque cosas que están interactuando con el juego les va como generando una indisposición hacia, por ejemplo, hacia la vida, hacia subvalorar cosas. Entonces, de alguna manera impacta en su forma de ver y entender el mundo. Ahí es uno de los tantos ejemplos que pueden haber a través ahora de los mismos ambientes que hay en la televisión, donde la gente interactúa con los personajes, los programas que se producen ya no son porque hay un guión, sino porque se van improvisando. O sea, todo eso transforma esa red de relaciones que antes veíamos la distancia entre lo público y lo privado, para volver lo privado como parte de un mismo nivel y la gente saca a colación cosas que deberían ser muy de su vida, pero eso antes se vuelve un punto de interés o un tema para hacer la venta, el marketing. Entonces se desdibuja. Claro, y muy cierto lo que señalas así. Hay un derrumbamiento de la división público-privado, justamente por la interacción de artefactos que han permitido la construcción de asociaciones sociales entre sujetos conectados a plataformas que están plataformas de software que están pues montadas en redes de artefactos computarizados o de tabletas o de teléfonos inteligentes y por supuesto allí se da esa ruptura entre lo público y lo privado
lo privado se vuelve público y lo público se vuelve privado. Y entonces ya no es ni lo uno ni lo otro, sino es una gran masa de saberes de todo orden. Entonces, pareciera ser que el concepto público-privado allí ya desaparece. Desaparece. Y también desaparece, bueno, sí, Estela dice que es un híbrido entre los dos, lo cual se transforma en otra cosa, porque el híbrido es distinto de sus antecesores. Allí observo yo que de la misma forma, el hecho de que las movilidades se vayan transformando más que de movilidad geográfica a movilidades de información e interacción a través de las redes de artefactos y de software, hace que entonces en ese momento lo que antes llamábamos lo real, en términos de la objetividad positivista del mundo de los objetos, y que llamaban virtual aquello que es simulado, se está pasando de ese modelo virtual real a un modelo de múltiples realidades. Porque es que se puede decir que lo virtual de ahora no es una virtualidad, sino un universo de virtualidades que pueden estar en distintos órdenes, y cada supuesta virtualidad se puede convertir en un mundo real dentro de su carácter virtual. Y entonces tenemos la clásica esfera de lo real, del mundo de los hechos y de los objetos, y tenemos múltiples mundos que inicialmente llamamos virtuales, pero dentro de cada uno de ellos podemos construir realidades, que son los distintos metaversos que se pueden construir, porque no sería un solo metaverso al estilo de lo que plantea Zuckerberg, como la evolución del Facebook a unas realidades virtuales de comunicación e interacción social, sino que serían más de uno. Sería más de un universo supuestamente virtual, porque está, por ejemplo, los universos que tienen que ver con los gamers de determinado tipo de juegos, los gamers de otro tipo de juegos, de los juegos de simulación, de los juegos que son arcade, de los juegos de roles, de aquellos que tienen que ver con la deep web en cierto tipo de comercios, los que tienen la segunda vida, la second life. Es decir, ahí se pueden construir múltiples mundos reales de distinto orden dentro del espacio de lo llamado virtual originalmente. Y estos entrarían en interacción o en competencia con el mundo real de los objetos. Entonces yo veo que es una multiplicación de mundos y que, por supuesto, uno puede perderse en los mundos. Y esto sí puede generar un fraccionamiento total de la conciencia, a menos que se tengan formas terapéuticas de entender la naturaleza de esos mundos y de la forma como interactuamos con esos mundos. Pues mira, es que para no ir más lejos, digamos, atendiendo a lo que hace el doctor Trejo, lo que de pronto haga Estela o lo que hago yo y lo que hiciste en un tiempo, el sistema educativo. En la convención o la forma en la que nosotros fuimos formados estaba la relación maestro-alumno o docente-estudiante, pero ahora a través de todas estas plataformas educativas, ya la figura del docente en la manera clásica que conocimos ya se va desdibujando, y por eso es que ahora se habla del aprendizaje y de los resultados del aprendizaje, porque la persona se encuentra frente al software, frente a la máquina, y ahí lo que vas obteniendo es unos resultados para su proceso y toma los caminos que cada uno desea. Esto, digamos, también hace parte como de esa movilidad, porque la relación, el intercambio de ese conocimiento de que había alguien que tenía una mayor formación que otro, se desvirtúa. Hoy, por ejemplo, a mí me pasa, yo necesito que me pongan al día mis estudiantes y yo les hago preguntas de cosas que ellos utilizan un lenguaje que yo a veces quedo súper perdida, pero me toca adquirirlo para poderme conectar con ellos y poderles llevar a los ejercicios que yo propongo.
Entonces todo eso también muestra que no es algo tan solamente de los juegos y de los gamers, sino que toca con el resto de las experiencias de la vida que tenemos. Sí, gracias, Astrid, por el aporte que estás haciendo ya para el campo educativo. Y lo que podemos decir, por ejemplo, es que el desarrollo de la inteligencia artificial, donde los niveles de aprendizaje de máquina han llegado a niveles bastante sofisticados en este momento, que han permitido, por ejemplo, construir dispositivos de aprendizaje de máquina en términos de robots que son capaces de reaccionar y de tener aprendizajes donde incluso se hace simulación de sentimientos humanos. Estuve viendo un video de última generación en Netflix acerca de esos desarrollos de inteligencia artificial, donde incluso se construye un dispositivo robótico con un software originario en el cual se dan todas las bases de autoaprendizaje y de aprendizaje de máquina en su interacción con el medio ambiente y con su propia dinámica interna, que se incluyen procesos que son semejantes a lo que son la tristeza o el llanto. Y la manera como el robot genera reacciones facialmente muestra que hay tristeza. La forma como entornan los ojos, hay tristeza, y es supremamente confuso para alguien que no haya visto antes ese dispositivo, lo cual conlleva a lo siguiente, que para el caso de la educación es posible que hacia futuro se desarrollen dispositivos androides que asuman la capacidad de autoaprendizaje con una gran capacidad de memoria en la cual se guarda inmensa cantidad de conocimientos, habilidades, destrezas y formas de operación, y con la posibilidad de aprender en la medida en que va enseñando, y que esto reemplace la tarea que habitualmente han hecho los que llamábamos los docentes, que ahora serían unos facilitadores del aprendizaje, y que en esos otros casos esos androides con capacidad de autoaprendizaje y de desarrollo intelectivo, investigativo, sean los facilitadores del aprendizaje de otras personas. Y ahora bien, incluso de otros androides. Y aquí es donde viene eso que estábamos hablando en un momento determinado sobre lo que sería esa fusión entre el ser humano y la máquina. Que ahorita el metaverso, no, de lo que habla Kurzweil, que es la integración hombre-máquina, de todo lo de los cyborgs, que es la transpersonalización. No me acuerdo el término exacto, pero que es esa fusión. ¿Transhumanismo? El transhumanismo, correcto. Que hay una transformación de lo humano para vincularse con las máquinas, hasta llegar al punto en que cada vez sea más máquina que humano, que incluso permita pues la construcción sintética de ADN sin imperfecciones, que generen humanos totalmente viables, perfectos, diseñados por inteligencia artificial. En ese proceso estamos. Esto implica unas consideraciones éticas. ¿En qué sentido? ¿De una ética humana o de una ética transhumana? Porque, por ejemplo, este dispositivo que yo vi, si yo lo deshabilito y veo que sufre mientras lo deshabilito, veo que simula sufrimiento, ¿yo estoy haciendo un acto correcto o no? Y hasta dónde, ya cuando empiece lo transhumano a funcionar con respecto a lo humano, en dónde quedan los límites de lo ético y lo no ético. Y esto en términos de la formación educativa de los seres humanos, ¿cómo se considera? ¿En qué quedaría? Entonces, observen que todos estos problemas que están relacionados con la movilidad, en los cuales implica
el involucramiento de los desarrollos de dispositivos, aparatos, dentro de los cuales la inteligencia artificial es un elemento fundamental, porque hace que la dinámica de los movimientos y de las emergencias súbitas sea cada vez mayor, pues involucra todo este tipo de problemas. Así es, sí, y ahí es precisamente pues el problema de que ya no estaría tan clara los límites entre lo público y lo privado y lo público y lo público, que genera toda esta serie de debates de lo ético, de la responsabilidad social, que era antes algo que no se tocaba, porque precisamente se rompen esas fronteras que antes teníamos. Y de lo humano, lo humano y lo no humano, lo natural y lo artificial, todo ello. De todas maneras, pues este es intelectualmente lo que estamos mostrando es como que se acerca una gran catarata de salto al vacío, que no sé a dónde nos conduzca, y que la sociología posmoderna está llevando allí, y que los parámetros filosóficos, científicos, epistemológicos y ontológicos de esa sociología contemporánea pues no tiene claridades, lo que tiene son cosas muy difusas y que hacia dónde nos pueda conducir no lo sabemos. Es decir, nos está obligando a salir de una zona de confort de un poco más de un siglo que había traído la sociología tradicional. Perfecto. No sé si el doctor Trejo quiere ahora sí hacer alguna intervención. Gracias, muy amables. No, pues escuchándolos uno queda asombrado de la forma como plantean este tema. Yo recuerdo algunas cosas en materia de lo que plantea Habermas en ese libro sobre historia y crítica de la opinión pública. No sé si de pronto ustedes hayan entrado en contacto alguna vez con un artículo en términos de diferenciar un poco la parte de la opinión pública, ¿sí?, y del espacio público. Creo que esa es como la discusión en materia de lo que hoy estamos viendo y analizando en términos de la medición que se hace de la opinión pública en los términos de, por ejemplo, de la movilidad, de cómo los seres humanos van y vienen, y en términos de lo político, ¿no? Entonces, es interesante como también entender ese concepto de opinión pública y espacio público, que lo plantea precisamente Habermas en términos de cómo los seres humanos, en materia de discusión pública, pueden ser capaces de superar los conflictos sociales a través de los que creo que también Habermas plantea, de los consensos y de los disensos, ¿no? Creo que es lo que andamos buscando los seres humanos, desde Habermas hacia acá, hasta donde nos ponemos de acuerdo en estos conflictos sociales para estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Entonces tenemos esa capacidad de opinión pública, ¿no?, de movernos hacia esos planos de reflexión y de análisis sobre lo que nos corresponde a cada uno consensuar o estar en disensos. Y eso también habría que analizarlo en el plano de lo político, ¿no? Entonces, aquí prima, digamos, la opinión pública para una propuesta deliberativa, ¿no?, o una alternativa para superar quizá lo que se llaman también los déficits democráticos de las políticas contemporáneas. Y si vemos lo que está pasando, por ejemplo, en la parte política, lo que hay es un déficit democrático, ¿sí?, de opinión pública. Es decir, estos debates, por ejemplo, que se dan en lo político no tienen contenido democrático, lo que tienen contenido propagandista, tienen contenido periódico, tienen contenido virtual, tienen contenido TikTok, tienen contenido Facebook, tienen contenido que lo que decía la doctora Cid está mediado por unos lenguajes supremamente distintos, en donde lo clásico pierde vigencia, ¿sí?, y donde lo virtual cobra una significancia hoy en día para poder entonces
hacer análisis sobre reflexiones políticas o contemporáneas, sobre lo que la sociología en este momento está precisamente hablando en términos de cómo entender lo público y lo privado en sociedades democráticas, ¿no? Yo creo que hay algo interesante de entender. Como el otro elemento también del espacio público, que nos vemos si se refiere a un espacio territorial o a un espacio virtual hoy en día, si ese espacio público está equiparado precisamente a todas estas transferencias e influencias que nos da la radio, la televisión, los medios virtuales, ¿sí? También como espacios públicos, que en este caso son más públicos que propiamente privados. Y pues obviamente creo que la doctora Astrid decía de que no se puede hoy en día ocultar nada en materia de que los chicos revelan todo, y lo vemos, ¿no? Entonces no sé, si queremos entender el espacio público como el espacio de las convivencias, de los encuentros, de las relaciones, de las múltiples relaciones, hoy en día tal vez se trastocan a otro tipo de lugares, ¿no? A otros espacios en donde estos ciudadanos confluyen hacia nuevas formas de ver el mundo o de entender el mundo, ¿sí? No tanto en términos de la construcción social ciudadana, de la participación, de lo comunitario, sino de la relación más bien simplemente comunicativa. Entonces las cosas las vamos viendo así deterioradas en la realidad. Como decíamos en algún momento en un ejercicio reflexivo en la comunidad, es decir, los andenes como espacios públicos se han trastocado a lugares privados, a lugares personales que se ocupan, y nadie tiene, digamos, no se logra un consenso respecto a que no se debe ocupar, pero la gente entiende que se debe ocupar porque es espacio público. Y si lo vemos en lo virtual, ¿qué sería precisamente ese espacio público, ¿no? ¿Y qué opinión pública tendríamos sobre esos aspectos, ¿no? Entonces es interesante, no sé, pues, toca revisar un poco más la literatura, pero eso es como lo que yo recuerdo un poco sobre esa reflexión que hace Habermas sobre el espacio público y la opinión pública, que tiene que ver precisamente con tareas, por un lado de las tareas críticas y por otro lado unas tareas también de control. Es decir, uno se pregunta qué es lo público de los ciudadanos, ¿sí? En un estado formal en un estado en donde está legitimado ciertas normas o ciertos parámetros. Y hay un elemento también que, si bien no recuerdo, digamos, es que Habermas también compara un poco a Hannah Arendt, ¿no? Creo que aquí hay un elemento muy interesante entre Habermas y Hannah Arendt, hablando precisamente de esa opinión pública y de esa dinámica política en materia de lo que Hannah Arendt llama de las esferas de lo público y de las esferas de lo privado. Entonces, allí creo que hay otro elemento que es entender en este momento qué es lo público y qué es lo privado. Si lo privado hoy en día es más interesante y se convierte en un espacio público para que la gente pueda movilizarse hacia ese espacio público de ver al chico, a la chica, mostrarse, darse, hacerse pública o público, y decir que eso privado juega con los cánones de la sociedad actual. Entonces, si leemos a Ana, por ejemplo, a Hannah Arendt, y hacemos una connotación o una confrontación con lo público en la perspectiva de lo griego, el espacio público se entiende como las actividades humanas de trascendencia histórica, que decían que eran compartidas solo por los hombres libres, ¿sí? Como las personas libres. Y entonces ese espacio público, ¿sí? Hoy en día se ha convertido en un espacio privado, y es de hombres libres, o de qué tipo de hombres estamos hablando, que ejercen en este caso deliberaciones muchas veces públicas, pero a la vez también que se vuelven deliberaciones privadas, ¿no? Entonces es algo interesante verlo en esa perspectiva de cuáles son los derechos que tiene el ciudadano
en lo público y cuáles son los derechos que tiene en lo privado, siendo que lo privado hoy en día es un espacio público que todo el mundo lo puede visualizar a través de la virtualización, a través de los medios, a través de distintas redes de comunicación que le ponen al instante pues todas las cosas. Creo que este tema, por ejemplo, también del humanismo y del poshumanismo está cobrando mucha fuerza en virtud de lo que Chulhan precisamente habla de estas sociedades enjambradas que se han implicado, digamos, entre sí o que se han entrelazado entre sí y que están buscando una identidad que no es la clásica, sino que es una identidad postmoderna, pero que todavía no es, y pues luchan con esas identidades postmodernas de verse pues totalmente trastocados o transformados, ¿sí? En términos de su privacidad hacia lo público, por ejemplo, si lo vemos por el lado de las personas que uno considera son hombres, pero en sus fisonomías, en sus estructuras, son mujeres, ¿no? Entonces eso es algo interesante y son personas que de cierta forma, de cierta manera actúan como si es el hombre, pero se visten como mujeres, o son hombres, pero tienen una forma de cabello tipo mujer, o son hombres y tienen unas manos súper divinas. Entonces, mira que esos son temas bastante interesantes en función de ver lo público y lo privado en materia de estos transhumanismos, ¿sí? Y creo que el doctor Francisco toca un tema muy interesante y creo que lo han analizado también otros respecto a esta cultura e invasión de simulacros, de los simulacros virtuales en torno al hombre máquina, ¿no? ¿Sí? Que cada vez se lo ve actuar con sensibilidad, que se lo ve actuar con humanidad, que se lo ve actuar con un sentido de esencia, de valor, de ontología. Y decía, si se lo desconecta, entonces sufre. Pues hombre, yo creo que hemos entrado en una ética bastante compleja en materia de hacerle decir a la máquina que tiene ética, ¿no? Y entonces de abandonar la ética humana por una ética maquínica que el hombre como tal siente porque la máquina siente. Entonces yo allí pues siempre difiero un poco de esta postura de que el hombre máquina reemplazará a la condición humana que planteara Hannah Arendt en función de su condición humana como tal, de su condición pública. Hay una película que me hace recordar sobre Robin Williams que se llamó es una película clásica que se llama El hombre bicentenario. Entonces, en términos de que prospectaron la máquina para que viviera con el hombre y se lo considerara humano en materia de su condición de pensamiento, es decir, que lograra el hombre, que esta máquina lograra pensar y lograra sentir, pero lograra vivir muchos años y superar la condición humana de los seres humanos. Entonces, digamos que estas cosas pues en materia de la nueva sociología transhumanista y posthumanista, lo que busca es precisamente sacarlo al ser humano de esas perspectivas clásicas del hombre ciudadano, del hombre que ocupa un espacio, del hombre que respeta las democracias, que tiene unos derechos, y eso pues, me parece muy interesante, ¿no? Hasta ahí. Gracias. Muy interesante. Ay, ¿tiene cerrado el micrófono, Francisco? Sí. Muchas gracias por esa muy lúcida exposición que vincula todo este asunto de la movilidad con los conceptos clásicos en sociología y filosofía de las ciencias sociales que trató el doctor Héctor Trejo. Creo que ilustra mucho y le da también pues peso al conjunto de ideas que se han venido tratando en el día de hoy en relación con la sociología de la movilidad y los hechos contemporáneos que ameritan verlo desde una perspectiva de movilidad en los términos de opinión pública y opinión privada, esfera de lo público, esfera de lo privado, y los problemas en relación con la información, la comunicación y todos los artefactos que construyen red en esos términos, más el uso de la inteligencia artificial que va generando ámbitos que son públicos, privados, pero también que son humanos y transhumanos. Sí, muy enriquecedor. Armando, ¿ibas a comentar?
Sí, es que me parece que es un asunto bastante interesante el que se está planteando en este momento, este aspecto de lo privado y de lo público. Y entonces, pues, de algún modo nos podemos referir a que digamos, a que la comunicación, definitivamente en términos como abstractos, cuando se hacen encuestas, ¿cierto? Para darle como un marco de lo que ocurre con las encuestas, ¿no? Te preguntan, no sé qué, llevan allí una serie, digamos, de formularios, etcétera. Y entonces allí muchas veces lo que hacen es construir o investigar la opinión pública. Pero resulta que ahora con el tema del algoritmo, que es lo que estamos hablando, y es donde se incursiona en lo privado. Es que tú estás en tu casa, en lo privado, en tu computador, mirando, observando, analizando, recorriendo, etcétera, muchas cosas, porque te gusta, porque te llama la atención, o por la razón que uno quiera. Y entonces lo que están construyendo con los algoritmos, pues es toda una una estadística de tu actividad con el computador, estas llamadas, etcétera, todo. Entonces, digamos que lo privado en este momento, pues muy probablemente no es que lo privado sea, digamos, del dominio público, pero sí es el del dominio de una serie de artefactos. Yo diría que Google y sus máquinas robóticas que mantienen en Nueva York y su enorme sede de Nueva York, pues allí reposan una cantidad de datos de nosotros mismos que hasta nosotros mismos yo creo que ignoramos, porque de pronto también ignoramos por qué razón muchas veces nos lanzamos a cierta búsqueda de información o por qué nos llama la atención algunos aspectos de algo que nos llegó, en fin. Entonces, yo diría que el movimiento de las redes, que no lo hace público, pero que sí lo mantiene un privado, por allá en unos enormes cerebros, pues, que son los secretos o no, o la actividad humana contemporánea. Excelente. No sé si, bueno, es como para ir rotando las participaciones y Estela de nuevo quieres intervenir, Francisco. Pues no sé, pues llegó hace unos minutos una nueva persona, Ajá. Ricardo Chacón. No sé si pues si él haya leído el documento sobre el cual estábamos dialogando y quisiera hacer algún comentario o algún comentario general en relación con estos temas que hemos estado tocando y que él haya presenciado en los últimos minutos. Creo que no, como personal también. Buenas tardes, profe Ricardo. Bueno, pues antes de que él hable, porque precisamente el tema del profesor Ricardo, con el que hemos estado hablando en los últimos días, considero que tiene que ver, y es que el profesor está haciendo parte, bueno, o próximamente hará parte de una propuesta de investigación que es interuniversidades, que tiene que ver con la movilidad en Bogotá, que es esta que conocemos de los bicitaxis, de los triciclos. Tal vez el profe lo cogimos aquí muy pero ahora que lo relaciono, ese tema de investigación, profe Ricardo, y lo traigo aquí a colación por el siguiente asunto, y es que quien hace la propuesta precisamente es una persona que tú conoces, Francisco, que es el profesor William Mellado, de la Universidad La Gran Colombia y que trabaja con la Santo Tomás, que tú lo conoces, de pronto no lo recuerdas ahorita. Y el punto aquí lo que están tratando de hacer es un ejercicio así, de las movilidades, estudiando el problema de la movilidad en la ciudad, donde lo que se busca es integrar todos los sistemas de transporte, tomando el bicitaxismo como son los demás sistemas de movilidad y de transporte que tiene la ciudad, buscando que todo este sistema de Transmilenio, los sistemas masivos, integren el sistema del bicitaxismo
¿Para qué? No pensando solamente en el usuario que puede encontrar el servicio que conecta al Transmilenio con su llegada a otro punto de donde se dirige, sino también a los trabajadores del sistema de visitaxismo, para que sean reconocidos también como trabajadores que tienen derecho a unas prestaciones sociales, a unas vinculaciones laborales. ¿Cómo? No sé, solamente que lo veo que están haciendo un ejercicio también de las movilidades de los trabajadores, en el sentido de lo que estamos estudiando o de lo que estamos reflexionando. Porque este sistema, de pronto en el que nosotros habíamos conocido oficialmente, era que el Estado era el que controlaba el sistema de transporte, por ejemplo, y vinculaba ya fuera a los dueños del transporte público, o en este sistema masivo solo Transmilenio y sus SIT. Pero aquí veo otra perspectiva, y es pensando en cómo estos personajes que manipulan o que llevan a cabo el trabajo de visitaxistas, de una u otra manera sean vinculados al sistema laboral de manera legal, y con ello exigirles también unas condiciones de trabajo que serían dadas por ellos mismos, pero a la vez con una contraprestación del distrito en la manera de cómo los integrarían. Ahí veo que el trabajo en el que ahora entra a ser parte el profesor Ricardo también tiene que ver mucho con las movilidades. Ahora sí, no sé si él tenga algo para decir. No. No, tal vez, mire, yo veo lo siguiente, es que el asunto de los transportes en bicicletas de esa forma, aunque originalmente no se dio en Bogotá, eso se originó en otras zonas del país, donde la marginalidad, la falta de oportunidad, hace que la gente tenga que rebuscarse e inventarse algún tipo de oficio con el propósito de sobrevivir. Entonces, algo semejante ha ocurrido en Bogotá, y el asunto es que las dinámicas sociales son dinámicas que, pues, los estados, por ejemplo, el Estado colombiano, que es un Estado social de derecho, dice así, pues propugna por tener solventadas una buena cantidad de posibilidades, no necesariamente como ejecutor, sino también como delegatario, o delegador, perdón, y la empresa privada como delegataria. Ahora bien, cuando aparecen estas personas con este oficio, que después son agremiadas por parte de inversionistas, incluso non santos, inversionistas que contratan grupos y tienen gran cantidad de estas bicicletas que se vuelven después motociclos, y contratan por debajo de cuerda a personas que están desempleadas. El punto es que el negocio originalmente era individual, de personas que se asociaron, y después vienen empresas o mafias que generan el negocio para sacar un partido y provecho. Y en ese sentido, pues, existe un sistema legal, pero si esas organizaciones se formaron al margen de la ley, no podrían legalizar el trabajo de estas personas, a menos que las empresas que subrepticiamente están organizando a estas personas no se legalicen también. Y esto implica una legalización de esas empresas y de esas personas. Pero a esas empresas, que pueden ser empresas mafiosas, inclusive de sobreexplotación, indudablemente no les va a interesar formalizarse, porque es que una formalización ante el Estado colombiano es una inmensa carga tributaria, una inmensa carga de costos, y entonces ¿qué les va a interesar? Pierden. Entonces, en ese sentido, los que están al final de la jerarquía de ese proceso, que son los que le echan pedal al asunto, pues no van a obtener una legalización a menos que no estén legalizadas las empresas, porque no podrían estar legalizados ellos, porque ¿quién les va a pagar? Les tienen que pagar
quienes contratan. Y ahora bien, si nadie les contrata y lo hacen por cuenta propia, pues entonces ellos son los que se hacen su trabajo, como los vendedores ambulantes, porque es que es intentar que los vendedores ambulantes tengan primas, tengan salarios mensuales y que por eso... O cuando les trasladan a ellos de alguna manera todas esas cargas tributarias, que es peor. Ese es el punto, porque lo que pasa es que tratan de la informalidad formalizarse. El asunto es que ¿cuánto de la economía del país es una economía informal? ¿Cuántos trabajadores del país están dentro de la informalidad? Y son la mayoría. El mayor porcentaje de trabajadores del país están en la informalidad. Entonces, eso en relación con esa naturaleza. Ahora, lo de la movilidad, aquí estamos hablando de una movilidad que es una movilidad geográfica del transporte público. O sea que es un poco más relacionado con la visión tradicional de la sociología y las formas como los grupos sociales se autorregulan en términos de la informalidad económica para tratar de solventar eso, porque no todos los espacios están cubiertos para las rutas que necesitan las personas para desplazarse a sus distintos lugares de manera habitual. Y entonces aparecen este tipo de emergencias de solución que no son formales. Es lo que yo veo. Bueno. Yo veo algo que me parece, pues, que me parece muy interesante y que se vuelve, digamos, como perverso, si vale el término. Y es que, digamos, que las empresas pequeñas y las personas que forman parte de esas empresas pequeñas, finalmente son, digamos, liberadas y se pretende que estén determinadas por las fuerzas de mercado. Entonces, claro, que es un poco lo que le ha pasado a estos países, en que nos metemos en una serie, digamos, de tratados de libre comercio, etcétera, y estamos pensando que las fuerzas de mercado que nos van a favorecer, pues se trabaja mucho, digamos que bien, entre paréntesis, porque vamos a meternos en unos mercados más duros, más efectivos, etcétera, pero digamos, las herramientas con las que se cuenta, como las herramientas que se le entregan a un pequeño empresario, digamos, un personaje de una pyme, por decirlo de alguna manera, pues son mínimas. Entonces, ¿cómo compites tú en las fuerzas de mercado y cómo llegas tú con tus productos a unas cuestiones, a unos mercados internacionales? Y es más, hasta dentro de unos mercados nacionales. Yo alguna vez comentaba acerca de lo que es el contrabando de los productos chinos, que son muy baratos y, digamos, sí, se habla de la calidad, ¿no? Yo he oído que hay 3 calidades: bueno, regular, malo, pero igual eso tiene que ver con los precios con los que se vende. Entonces, digamos que fíjate cómo la movilidad de las cargas prestacionales, que empresarios de pronto dicen, no, pues yo prefiero no cargar con esas cargas prestacionales, mejor que una pyme se encargue de hacer ese trabajo. Generalmente una pyme, hasta donde conozco, he oído, son familias que forman su pequeña empresita, consiguen un préstamo y empiezan a producir, y llega alguien y les compra sus productos, y ese personaje se supone que es el que va a llevarlo, lo va a integrar a la fuerza de mercado. Y digamos que esas pequeñas empresas pues también son una oferta y demanda de mercado. ¿Por qué? Porque a uno u otro le van a encargar que haga esto o aquello. Entonces, digamos que la movilidad que se dio y se ha dado en los últimos tiempos, tal vez digamos una consecuencia neoliberal, es que cada vez las personas tienen la posibilidad de salir adelante por sus propios medios, con su propia empresa. Pero en la práctica eso no funciona bien. Y por eso vemos que definitivamente la informalidad y lo que se vive en Colombia y en los países subdesarrollados es la determinante en la producción. Bueno, pues aquí lo que sí se va viendo con la tertulia de hoy es cómo definitivamente las movilidades rompen con ese esquema, o bueno, en el ejercicio que estamos haciendo hoy, rompiendo con el esquema de la visión, digamos, tradicional que se tenía en la perspectiva de la sociología en cuanto a la movilidad
de lo privado a lo público, de las ciencias en la forma clásica y de la investigación, y cómo estos ejercicios de la movilidad y los distintos ejemplos que hemos traído aquí a colación y con el aporte que hizo el doctor Trejo, muestran que la movilidad en esta perspectiva ya transhumanista y de frontera, pues abre estas propuestas de nuevas investigaciones, como para ir dando como una recogida de ideas de lo que hemos tratado aquí y de cómo precisamente definitivamente ya la visión disciplinar o de una manera como lo veníamos viendo en la versión tradicional de la educación, se rompe con esas escalas y se toca más con temas de frontera. En ese caso, no sé, ¿qué otra cosa quisiera comentar? ¿El doctor Trejo? Sí, pues a mí me parece interesante la posición de estos dos elementos, decía al comienzo, del espacio público y de la opinión pública y de las movilidades que se dan entre lo público y lo privado, ¿no? Más hacia lo privado hoy en día, que se convierte en un elemento público. Vuelvo tal vez al concepto de Hannah Arendt en términos de la esfera de lo público y de la esfera de lo privado. Es decir, cómo entender, en este caso, el significado de lo público. Hannah Arendt dice que todo lo público hoy en día es publicidad. Y entonces todo lo que aparece en público, todo lo que se puede ver, oír, pues lo sabe todo el mundo. Y entonces hay la mayor publicidad posible, que en los planos clásicos de las movilidades clásicas, eso se podía entender como la apariencia, ¿no? Y eso es algo interesante en términos de que hoy en día todo es posible verlo, todo es posible oírlo. Hasta nosotros mismos somos posibles cuando nos queremos develar en esos espacios públicos, siendo que muchos de nosotros tenemos vida privada. Eso es precisamente lo que hoy en día se constituye como realidad. Entonces hay una movilidad en términos de lo que yo llamaría la identidad la identidad en las diversidades, ¿no? En estos mundos diversos, ser visto y oído por otro, pues deriva, ¿sí? Un nuevo significado en términos de que soy posible, de que me muevo en esos espacios para ser posible, para ser visto, para ser escuchado, para no dejar de ser oculto, para no estar en esos espacios que antes se los consideraba de lo que llaman el sentido privado o de la sacralidad privada, ¿no? O sea, si nos vamos al plano de la iglesia, toda la iglesia nos creó un concepto de sacro como aquello privado, en donde lo privado es sagrado, ¿no? Y hoy en día lo privado no es sagrado, sino que es publicidad. Es decir, entre más publicidad se le pueda hacer a lo oculto, pues eso tiene mayor significancia. Entonces, creo que también, por ejemplo, si lo vemos hoy en día en la perspectiva, digamos, de lo que ha venido abriendo las puertas de la iglesia, cuando habla del concepto de la salida, ¿sí? Tendríamos que ver del concepto también de la movilidad, es decir, la iglesia también se mueve de lo sacro, de lo sagrado, y se mueve hacia esa esfera de lo público, y también se hacen ver, digamos, como los nuevos rostros, los nuevos cultos, las nuevas sacralidades, las nuevas expresiones, ¿sí? En esas esferas de lo público. Entonces es algo interesante ver como, digamos, como esos sentidos que tiene lo público y lo privado en materia también, por ejemplo, de la permanencia. ¿Qué es lo que permanece hoy en día? Casi que nada, ¿no?
O sea, todo es fugaz, todo es etéreo, todo es movible, todo desaparece al instante, es decir, al momento se mira y luego se olvida. Entonces el cerebro ya no construye esa red de relaciones, ese tejido humano, sino que lo deconstruye para poderle dar más publicidad, más venta a las cosas, y entonces uno dice, ¿qué tipo de vida hoy en día estamos viviendo? Es decir, esa sociedad, creo que no sé si me recuerdan de la sociedad líquida. Esta sociedad líquida no es una sociedad de opinión pública, sino que es una sociedad de espacio público, en donde todos pueden opinar de cualquier manera, expresar de cualquier manera y poner un punto de opinión, y quizás ese punto de opinión hasta convertirse en un dato analítico que puede tener poder. Sí, yo creo que lo estamos viendo, ese dato analítico que no tiene mucho contenido, que tiene un poco de palabra soez, de palabra burda, de palabra odiosa, de palabra que jacta en los oídos de las personas porque no es clásico en materia del político, del derecho de hablar bien, pues se ha convertido en un elemento canalizador de fuerzas, como lo estamos viendo hoy en día en la medición de lo político, ¿no? Entonces, ¿qué permanece hoy? La publicidad, pero no permanece la opinión pública, es decir, la capacidad para debatir, la capacidad para establecer las ideas, la capacidad para establecer la crítica, la capacidad para establecer, ¿sí?, el punto de vista crítico, sino que permanece eso que absorbe, eso que brilla en un momento, y eso también que desaparece en este tipo de sociedad líquida, de sociedad que está entre la lucha entre moverse hacia la sociedad digital o quedarse en la sociedad, digamos, clásica. Y eso es algo que pues todavía no hemos ido entendiendo, pero creo que en la dinámica hoy en día de la sociedad nueva, de la sociedad de los jóvenes, pues ellos se están movilizando hacia esas sociedades públicas. Desde lo privado se está movilizando hacia lo público para develar todo lo que pueden hacer, ¿no? O sea, todo lo que pueden decir, todo lo que pueden expresar, se puede hacer. No hay una regulación, en este caso, ética. Entonces yo creo que hay cosas bastante interesantes en este tipo de sociedad que van emergiendo, ¿sí?, en estos escenarios del mundo cotidiano. Muy valioso todo esto que nos está ayudando el doctor a ir como también llevando a la síntesis o al confluir en unos elementos que nos va dejando la reflexión de la lectura de hoy y que precisamente van haciendo visible a esas nuevas formas de percibir y de entender la sociedad en la que hoy nos movemos y que no sabemos pues en qué o hacia dónde podamos llegar con todo este ejercicio, pero que el hecho de poderlo poner en la reflexión y en la discusión de nuestra tertulia creo que nos amplía también la visión sobre lo que usualmente veníamos trabajando en las tertulias de filosofía de la ciencia, y es ver que se van yendo más hacia esas fronteras del conocimiento tecnocientífico, en la cual precisamente la tecnociencia aquí se hace presente también. No sé, Francisco, si tienes otro argumento o algo para que vayamos cerrando. Ah, bueno, tienes cerrado el micrófono, parece. Solamente dar gracias a todas y todos que han participado, y ha sido muy enriquecedor, amplía los horizontes de todos, porque las distintas fuentes disciplinares que aquí pues aparecen nos llevan a complementar muchas de las cosas que cada uno de nosotros ha venido conociendo. Entonces creo que es un ámbito de enriquecimiento mutuo al cual pues le tengo gran sentimiento de gratitud. Entonces pues básicamente eso sería lo último que yo diría. Muy bien, entonces aviso que voy a para finalizar la grabación, de tal manera que busquemos a ver cómo nos